Esta es una producción ajena a Vea Canal. Vea Canal, la verdadera televisión guatemalteca. 12 años formando opinión. Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Le doy la bienvenida al señor Ricardo Méndez Ruiz. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Karen, es un honor estar nuevamente aquí. Gracias. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Yo me quiero permitir unos minutos para darle mis condolencias a toda la familia de don Iván Sánchez, gran amigo de Vea Canal, de Otto y mío. Lamentablemente ha fallecido y se fue una pieza muy valiosa para este país, un gran guatemalteco que amaba su tierra. Pero luego de dar este pésame, hay muchas cosas de las que hay que hablar. Sabemos que hay una delegación norteamericana que viene a Guatemala, aparentemente, unos senadores a ver la vista pública, porque se va a conocer en la CC los argumentos para ordenarle al señor presidente mover la embajada, no mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y sabemos que somos una nación que tenemos los ojos puestos al menos de dos grandes potencias, de Estados Unidos y de Israel. Pero lejos de esto también tenemos que hablar de lo que se suscitó el día de ayer en el caso Molina Thyssen. En el caso Molina Thyssen, pues se descubrió algo que no se sabía, y era el posible interés para poder condenar que pueda tener el juez Chetumul, derivado de que aparentemente su padre fue desaparecido por el ejército. Y debo de hacer una denuncia muy clara y te lo mandé al WhatsApp y vamos a poner las fotografías de dos placas de carros que ha logrado tomar la hija del coronel Gordillo, Laura Gordillo, porque ha estado siendo víctima de acoso, intimidación, y los carros que a ella la persiguen son carros sin placas. Sabemos que ella ya puso la denuncia en el Ministerio Público y sabemos que también se le han otorgado unas medidas de seguridad, pero es un hostigamiento derivado a que es una mujer muy valiente que ha denunciado irregularidades en este proceso en el extranjero. Solo para comenzar, Ricardo, así que bienvenido. Bueno, muchas gracias, Karina. Sí, mire, yo tuve la oportunidad de estar presente ayer en la audiencia en contra de 5 sindicados veteranos del Ejército de Guatemala por el caso Molina Thyssen. Y realmente para el pelo, Karina, lo que está pasando con el sistema de administración de justicia en Guatemala. Para el pelo definitivamente. La defensa de uno de los sindicados, del general Benedicto Lucas, presentó ayer pruebas irrefutables, fehacientes, lapidarias en cuanto a un documento que presentó la Fundación de Antropología Forense, esta organización que maneja Freddy Pecherelli, un hijo de un guerrillero, que afirma que los restos del padre del juez Chetumul fueron encontrados en un destacamento ubicado en Rabinal. O sea, la prueba madre es de inclusive alguien que está ligado con la guerrilla. Exactamente, la Fundación de Antropología Forense, que ha jugado un rol tristemente célebre en muchos casos relacionados con el enfrentamiento armado interno en contra de veteranos de nuestro ejército. Esta organización, esta Fundación de Antropología, presentó un documento al Ministerio Público en donde señala que los restos de una persona de apellido Chetumul fueron encontrados en un destacamento en Rabinal. Ahora resulta, después de investigaciones llevadas a cabo por la defensa del general Benedicto Lucas, que esta persona es padre del juez Chetumul. Y lo que aportan como pruebas es, en primer lugar, el acta de nacimiento, la partida de nacimiento del juez Chetumul, en donde se señala claramente quién es el padre de él,
me parece que usted tiene ese documento para sí, ya presentarlo. salió en pantalla, volvámoslo a poner. Además, presenta también el documento de la Fundación de Antropología Forense, en donde consta, según esa fundación, que los restos de ese señor fueron encontrados en una instalación militar. Entonces, Karina, aquí tenemos que irnos al artículo 123 de la ley del organismo judicial, que es muy clara, que es sumamente clara, al señalar que un juez no puede conocer un caso en donde haya enemistad con el sindicado, en este caso con los sindicados. Y es obvio que existe una enemistad, que existe... Está hablando de esto, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave o alguna de las partes. Sí, este es el artículo 123 de la ley del organismo judicial en su literal L. Dice, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes, se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentado dañar a una de las partes, al juez o a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. Ahora, es importante hacer notar, Karina, que ayer en la audiencia se planteó un recurso de recusación en contra del juez Chetumul, y cuando el tribunal, porque recordemos que un tribunal está compuesto por 3 jueces, el presidente de este tribunal es el juez Chetumul, cuando resolvieron la recusación, el juez nunca negó que esta persona que supuestamente encontró la Fundación de Antropología Forense haya sido su padre. Él no lo negó. Simple y sencillamente, él lo que dice es que eso no genera ningún tipo de enemistad hacia los sindicados. Eso es una cosa terrible. No, si estamos hablando que es supuestamente su padre y puede llevar una herida en el alma. Y que él lo sabía. Lo que lo hace vulnerable a no ser objetivo. Y que él lo sabía. Ahora, Karina, aquí tenemos que retroceder en el tiempo y tenemos que recordar que el juez Chetumul formó parte del tribunal que juzgó al general Ríos Montt y al general Rodríguez Sánchez con respecto al tema de un supuesto genocidio en el país. Entonces, podemos darnos cuenta del grado de descomposición que alcanza la justicia en Guatemala cuando este es uno de los jueces que constantemente es premiado, es objeto de reconocimientos junto a Yasmín Barrios, por cierto, en Guatemala por organizaciones de extrema izquierda, por esas fundaciones que dicen creo que hasta defender Hillary los derechos Clinton, humanos. alguna fundación Clinton ha de haber hecho reconocimientos. Sí. Mientras que, Karina, hay jueces como el juez Maynor Moto, que son víctimas de una vindicta pública por parte de la CICIG y de esas mismas organizaciones de extrema izquierda, porque él resuelve apegado a derecho tal y como debe ser, tal y como manda la Constitución y la ley del organismo judicial. Entonces, el otro que resuelve apegado a derecho, pero en contra de los intereses políticos de la CICIG, se convierte en blanco de un ataque terrible, mientras que jueces como Chetumul o la juez Yasmín Barrios son glorificados, premiados, reconocidos, viajan a Europa, viajan a los Estados Unidos constantemente a recibir premios. Así es como se maneja la justicia en Guatemala. Así es como vemos nosotros que trabaja la Corte de Constitucionalidad, que trabaja la Corte Suprema de Justicia, en base a intereses políticos y no en base a la estricta aplicación de la ley. Y por eso nuestro país está precisamente como está, Karina. ¿Cambios? ¿Se visoran cambios en el mundo, en la geopolítica? Mire, ¿Será que hay cambios yo no quisiera que van a salpicar a Latinoamérica? Mire, yo no quisiera irme tan lejos antes de platicar de lo que tenemos cerca. Mire, hablando siempre del sistema de administración de justicia, estamos a unos días de que se elija un nuevo fiscal general y estamos viendo un proceso que cada día se pone mucho más denso. Mire usted con las personas que el día de ayer fueron calificadas para poder pasar al grupo de donde se van a elegir los 6 candidatos que se le van a pasar al presidente de la República. Mayra Bellis y la esposa del doctor Espada. ¿Cómo es posible que Mayra Bellis haya obtenido un puntaje de 70 cuando ella está involucrada, cuando ella está sindicada en
de pertenecer a una banda de tráfico de personas. Sí. Es más, yo en alguna oportunidad lo platiqué con usted en su programa. Sí. Oficiales de los Estados Unidos se han acercado a nosotros, a nuestra fundación, porque somos querellantes adhesivos en ese caso, para pedirnos información a ese respecto. ¿Cómo es posible que esta señora haya obtenido un puntaje de 70 puntos? Y que dice que le falsificaron la firma, pero siendo funcionaria pública del MP no ha bajado las gradas o no le ha ordenado a alguien que le llegue a tomar su declaración y denunciar en la institución donde ella es secretaria general que alguien le falsificó la firma en el gobierno de Álvaro Colón. Mientras que queda fuera del proceso de elección, Karina, alguien como la licenciada Aquí Tamara tenemos de León. los puntos. Eric Álvarez Mancía, 63 puntos. Edgar Melchor Solórzano, 60. Heidi Tamara, 38. Ilse, 71. Mayra Belli, 70. Ahorita ya le pusieron 3 al presidente, ¿verdad? Y Jacqueline Asmitia Poroj, 44. Ya le van poniendo 3. Imagínese usted, y queda fuera de la contienda para fiscal general un profesional de la calidad de Heidi Tamara de León, con una experiencia de muchos años en el Ministerio Público, con una preparación académica adecuada de ¿Quién sobra ha para ser fiscal denunciado a viva general. voz? A Mayra Pero, Belis. yo diría, Karina, pero ha denunciado la corrupción que existe en el Ministerio Público. Ahora hay otra cosa, hay que analizar también la presión a la que están sometidos los miembros de la comisión de postulación para nombrar al nuevo fiscal general. Los medios de comunicación todos los días, casi todos los medios de comunicación, Karina, se dedican a bombardear a la comisión. Y por otro lado, existe, usted es una persona... No es el caso de Vea Canal. Por eso digo algunos medios, Karina. Ajá. Por eso fui muy claro al decir A otro algunos punteo, Gladys Verónica Ponce, Mexicanos, obtiene 63 puntos. Ahora van a conocer el expediente de Edgar Enrique Lemus Urayana. Bueno, pues sí, Karina, por eso fui muy claro al decir algunos medios de comunicación. Desafortunadamente son la mayoría de medios de comunicación. Usted es una persona muy bien informada y usted sabe que existe un grave peligro sobre la comisión postuladora de que el proceso se interrumpa. Sí, esa es la intentona. Y para eso es la marcha del jueves, por si quieren participar en alguna posible sedición en el país. Es muy probable que ya sea por medio del abogado Carrillo o por medio del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, la CICIG interponga algún amparo, parapetándose atrás de estos dos tristes personajes para interrumpir el proceso de elección de fiscal general. Y todos sabemos cómo funciona la Corte de Constitucionalidad, Karina. Todos sabemos cómo funciona. Entonces es muy probable que se interrumpa ese proceso. ¿Y qué va a pasar? Imagínese usted, cuando uno suma 2 más 2 le dan 4, al contrario de lo que dice Mayra Belis. 2 más 2 dan 4. Por eso es que Telma Aldana nombró de manera ilegal a su sucesora, porque ella tiene un límite constitucional. Se va a llegar el día en el que por ley ella tiene que entregar el Ministerio Público. Entonces, tanto Iván Velázquez como ella van a tener lista su sucesora ilegal, porque ellos van a dar un golpe contra el proceso de elección de fiscal general. Mire, yo me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un profesional de la talla del licenciado Cisclo Valladares, que la semana pasada fue sumamente claro al decir que la CICIG termina su periodo en septiembre? Punto. Por otro lado, fue muy claro al decir que él ya no quiere cárceles como las del Mariscal Zavala y que va a respetar el derecho que existe o el principio legal de la medida sustitutiva. Entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar si a él lo califican como alguien que no es apto para pasar al grupo donde se va a elegir a los 6 candidatos? Sería una estupidez hacer ese tipo de calificativo, porque él ya demostró que en su momento, cuando le tocó fue un buen fiscal general. Fiscal general, lo hizo de una manera excelente. Qué mejor carta de presentación que esa, pero que representa un grave peligro para Iván Velázquez. Y estoy hablando de una persona en particular. Representa un peligro grave
para Helen Mack, porque ella no va a poder traficar influencias como lo ha hecho todo el tiempo en el Ministerio Público durante la época de Telma Aldana y Claudia Paz y Paz. Y si me quiere demandar por lo que me quiera demandar, que me demande y nos vamos a los tribunales. Y llevamos este debate a una fase diferente y lo llevamos a los tribunales si ella quiere. Porque es suficiente ya el abuso, Karina, de lo que esa gente ha hecho con la justicia en nuestro país. Ahora sí me quiero ir un poquito más para allá, porque hablando de colombianos, hay que recordar que Trump es ahora el que es el presidente de Estados Unidos. La cosa cambia cuando es Trump el presidente, es un republicano y es un conservador. Resulta ser que no fue a la Cumbre de las Américas, sino que se fue el señor vicepresidente, el señor Pence. Pero ayer se dio una captura exageradamente importante, estoy hablando de la captura del colombiano Control, de un guerrillero de las FARC que ayudó en la firma de los acuerdos de la paz en Colombia, que desde mi particular punto de vista fue un error garrafal, porque como siempre la guerrilla no devolvió todas las armas, y lo escuché en noticieros de América del Sur, pero este señor resulta ser que ayuda en la firma de la paz de Colombia, activo, muy amigo de colombianos que hay en Guatemala, según mis fuentes informativas que lo relacionan, pero el señor siguió traficando cocaína a Estados Unidos. Entonces le vino una orden de extradición de una corte de Nueva York, pone toda la noticia, vino una orden de extradición de una corte de Nueva York, quien los indica que después de la firma de los acuerdos de la paz, hasta este mes, dice, hasta el mes de abril, ha seguido traficando cocaína, lo cual dice que este señor incumplió con los acuerdos de la firma de la paz de Colombia. Santos da una conferencia de prensa y dice que de encontrarse pruebas fehacientes, como lo ha dicho los norteamericanos, no le temblará la mano para extraditarlo a él y a su carabina. ¿Cambia la cosa o no cambia la cosa? Yo digo pues como que soplan aires de que cambia la cosa. Ahora, Karina, mire. ¿Horrible o no? Por supuesto, por supuesto. Esta persona ha sido uno de los principales negociadores de la paz, lo hemos visto principalmente en Cuba, negociando la paz, los términos de la paz de Colombia. Ajá. Ahora, aquí tenemos que agregar otro factor muy importante, y es al candidato Gustavo Petro, al candidato de las FARC del narcoterrorismo en Colombia. Por favor, Control, Gustavo Petro, pongámosle la carita. A Gustavo Petro. Él es candidato a presidente. Él es candidato presidencial, quien manifestó hace un par de semanas su deseo de que su compañero de fórmula en la vicepresidencia fuera el colombiano Iván Velásquez. Es decir, el comisionado de la CICIG. Y si la investigación de los gringos, que ellos todos lo saben quién podría tumbar dólares, droga en América Central, que estamos llenos de colombianos hoy, híjole, digo yo, ¿o no? Claro, sí. La cosa cambió. Mire, este es el fulano que es el, con todos los derechos después de la firma de los acuerdos de la paz, como les dieron el derecho de poder participar, pues de una manera democrática quiere participar, pero seguro los gringos van o ya saben cuáles fueron sus fuentes de financiamiento. Eso es segurísimo que ya lo saben. Ahora, se agarraron al negociador de los acuerdos de la firma de la paz. Por un lado está el narcotráfico y por otro lado está el terrorismo. No sé Casi siempre son vinculantes. Mire, no sé para los Estados Unidos y para el mundo cuál de los dos delitos en este momento es peor. Y este señor, que fue un terrorista del M-19 en Colombia, el señor Petro, como dije hace un momento, manifestó su deseo de que Iván Velásquez fuera su compañero de fórmula. Cuando Iván Velásquez le dijo que no por motivos personales, manifestó Petro la semana pasada que lo quiere como fiscal general en su país. Sí, hombre. Bueno, que se lo lleve. Ese es asunto de los colombianos, pero otros 20 pesos es que el señor Petro llegue a ganar las elecciones. Esto es una cosa sumamente que no lo vinculen diferente con el otro señor que van a extraditar a Estados Unidos. Entonces, imagínese, ahora, Karina, mire, difícil. ¿Cómo golpea eso nuestro país? Horrible. Aquí, directamente. Aquí se desvanecen los argumentos de Iván Velásquez, que son argumentos que se han basado principalmente en el silencio
con respecto a su relación con las FARC en Colombia, en cuanto a que él no tiene relación con la extrema izquierda terrorista, narcoterrorista de su país. Claro que hay una relación, porque un candidato presidencial le ofrece la vicepresidencia a alguien de su confianza, no a un extraño. Entonces eso quiere decir que Iván Velázquez es una persona de confianza, de la más alta confianza del señor Petro, y que tiene una relación directa y muy estrecha con el narcoterrorismo en las FARC en Colombia. Ahora, ¿cómo nos golpea a nosotros, Karina? Mire, la crisis por la que estamos atravesando es producto de eso, es producto de la politización de la justicia en nuestro país. Nuestra justicia está politizada. Veamos el caso de ayer del juez Chetumul. Eso es la politización de la justicia. ¿Por qué él no se apartó de conocer ese proceso? ¿Por qué él conoció el proceso por genocidio y no se apartó de conocerlo? Porque él tiene una misión política en la impartición de la justicia. Y esto coordinado ¿por quién, Karina? Por esas organizaciones de extrema izquierda que son quienes manipulan la ley en nuestro país. Por eso está sucediendo lo que sucede actualmente en Guatemala. Hay una persecución política. No es una persecución penal apegada a derecho la que observamos en Guatemala. Es una persecución política que sabe utilizar el miedo de algunos, que sabe utilizar los pecados de algunos para manipularlos. Por ejemplo, Karina, vea usted a este grupo de empresarios que junto a Dionisio Gutiérrez apoyan a Iván Velázquez. Es un grupo de corruptos. Y Karina, por favor, no lo digo yo, lo dicen ellos. Eso lo admitió Peter Lamport en su discurso durante el foro del Frente que se llama Contra la Corrupción o algo así. ¿Cómo se llama el foro ese del mes pasado, Control? Recordémonos. Eso lo admitió Peter Lamport en su discurso. Él admitió ser un corrupto. Y yo no sé, su padre fue ministro de gobierno, creo que en la época del general Carlos Arana Osorio, tal vez su padre fue un corrupto. Él fue ministro de gobierno, si no estoy mal, durante el gobierno de Óscar Bechet. Tal vez él ahí fue un corrupto. Él es un importador de licores, tal vez es un contrabandista, pero es él. No somos nosotros, Karina, ni es el país. Imagínense usted que en su discurso, en esa locución, en la presentación de ese frente, él manifestó que al ejército de Guatemala se le había pagado siempre por medio de la corrupción y que el dinero que se había utilizado siempre para pagarle al ejército de Guatemala había sido dinero de la corrupción. Eso es falso. Y aquí, Karina, yo tengo que recordarle que mi padre fue un soldado a lo largo de 30 años y que lo mejor de su vida él se lo dio al ejército. Incluso él puso un papel secundario a su familia y lo mejor de su vida se lo dio a su patria. Y mi padre nunca ganó un centavo de la corrupción. El padre de Peter Lamport seguramente fue un corrupto durante la época de Arana, pero es problema de Peter Lamport, no es problema mío ni problema suyo. Su padre, Karina, fue un empresario, trabajador, exitoso, pero no fue un corrupto ni un ladrón. Siempre. No fue un corrupto ni un ladrón, como tal vez lo fue el padre de Peter Lamport. Si él tiene sus culpas, que las expíe él. Si él va a ir a presentarse como un imbécil ante todo el mundo, a aceptar que él es un corrupto y a pedir perdón, que lo vaya a hacer. Pero no lo puede hacer en nombre de todos los guatemaltecos. Si va a haber un grupo de empresarios corruptos que van a acompañar a Dionisio Gutiérrez a esa estupidez, que lo vayan a hacer. Pero eso no es asunto de los guatemaltecos y va a ser un circo que no nos vamos a perder. Ninguno de nosotros nos lo vamos a perder, no sé si va a ser hoy o si va a ser el jueves, pero eso va a ser una cuestión de antología, Karina, por un grupo de gente miedosa que no entiende que lo que está haciendo es ayudando a otro pequeñísimo grupo de empresarios que no es responsable solamente del tema de financiamiento electoral ilícito, de una campaña política, sino que es responsable de la evasión y el robo de cientos de millones de quetzales. Y para eso están comprando impunidad por medio de estos eventos o de estos frentes, apoyando a Iván Velázquez. Esa es la verdad, Karina, y no es otra.
difícil. Pero también hay toda una intentona porque si no cuadran, o bueno, ahorita aparentemente, según las fuentes informativas, dicen que ya tienen 2 de la lista de 6, al menos ya tienen 2 afines, la esposa del doctor Rafael Espada y Mayra Vélez, dentro de la posible lista de los 6, y no es que alguien saca punteos más altos. Es cierto. Ahora, pero si esto no resulta, pretenden girar orden de captura en contra del presidente del Colegio de Abogados y en contra del decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, cosa que es lo mismo que boicotear al señor presidente su mandato constitucional de tener el derecho de poder escoger al próximo fiscal hombre o mujer. Eso tampoco no se puede. ahora mire Karina, Parece que son un montón de eventos articulados. Mire de qué manera tan perversa, y usted tiene razón, esto no es una cuestión aleatoria. No, todo está articulado. Estos son movimientos de ajedrez muy bien definidos, y mire de qué manera tan perversa lo maneja. Y aquí hablemos del tema del abogado Alfonso Carrillo, de repente lo encuentran en producción, para que la gente lo vea y lo recuerde o lo conozca. Que tiene derecho de respuesta, ¿verdad? Sí, porque es un particular. Y yo le digo, Karina, a mí me gustaría sentarme aquí con él, hablar de él y hablar de mí. Mire, Karina, este señor, quien resulta constantemente ante la Corte de Constitucionalidad planteando amparos que a la postre protegen los intereses políticos de la CICIG y los grupos de extrema izquierda, ha sido abogado de grupos corporativos sumamente fuertes que están involucrados en graves delitos, principalmente por evasión de impuestos. Entonces, lo que hace este señor es traficar influencias ante la Corte de Constitucionalidad y ante la CICIG. Pero Gloria Porras ya deja el mandato y asume la nueva presidenta este sábado, este domingo, ¿no? Es que no importa, recuérdese que ella no es presidente de la Corte de Constitucionalidad. Ah, tiene razón, es de Matabela. No, pero sin embargo... Y aún así trafica la influencia de Gloria Porras. Ella ejerce un poder enorme y es quien dirige la Corte de Constitucionalidad. Pero miremos dónde aparentemente trabaja la esposa de Matabela también, ¿verdad? En la Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora, mire, Karina, no importa si el próximo presidente de la Corte de Constitucionalidad es la licenciada Dina Ochoa, por ejemplo, que es la magistrada designada por el presidente de la República. No importa, porque ella no va a manejar la Corte de Constitucionalidad. Ya lo demostró. Se supone que es un grupo colegiado. Sin embargo, las decisiones no son auténticamente colegiadas en la Corte de Constitucionalidad. Las decisiones las toma un grupo que ejerce poder en la Corte de Constitucionalidad y que lo ejerce por medio de amenazas en contra de los magistrados que son decentes, hasta cierto punto, porque yo creo que ya lo debieron haber denunciado públicamente ante los medios de comunicación, por ejemplo. Ahora, eso está bien, yo considero que es sucio. ¿Cómo es posible que un abogado, de una forma tan evidente, trafique influencias de esa manera? Y lo repito, lo mismo que dije hace un rato de Helen Mack, se lo digo a Alfonso Carrillo. Si él quiere que nos vayamos a los tribunales y que me demande por lo que quiera, nos vamos a los tribunales a debatir acerca de esto y que se sepa. Y no me importa, Karina, si desde la cárcel voy a tener yo que denunciar lo que he venido denunciando desde hace 7 años, porque eso perjudica el Estado de Derecho en nuestro país. Él vela por los intereses de unos empresarios corruptos, que son sus clientes, y lo que hace es perjudicar el Estado de Derecho de todo el país, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad que están tan vulnerados. Y aquí analicemos, y esto lo he dicho en repetidas oportunidades en esta tribuna, analicemos, Karina, cómo estamos hoy con respecto de hace 3 años. No estamos mejor, estamos peor. Mire, la ley, la aplicación de la ley está podrida en nuestro país. Las finanzas del país están mal. Yo le pido a los televidentes que analicen cómo está hoy su billetera, cómo está su cuenta de banco. No está mejor que hace 3 años. Claro que no. Claro que no está mejor, Karina. Entonces, ¿cómo es posible que la lucha contra la corrupción nos lleve hacia el despeñadero, nos lleve hacia un peor país, cuando deberíamos estar mucho mejor que hace 2 o 3 años? Lo bueno de todo esto es que la potencia, que ahora la dirige un republicano conservador, regreso con mi tesis, nos puso el ojo.
y nos puso el ojo desde que el señor presidente valientemente, como el jefe de la política exterior, decidió darle su voto en Naciones Unidas a Israel. Y fueron muy pocos países. Y luego secundó a Donald Trump en diciembre diciendo que para el 24, creo yo que hizo ese anuncio, que iba a cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso hizo un parteaguas en el país. Ahí se descubrieron realmente quién estaba de cada bando y comenzaron los ataques intensificados para las personas que amamos a Israel por parte de estas personas que son sediciosas y que obviamente no le tienen ni temor al Altísimo, al Elohim, y que mucho menos aman a Israel. La cosa es más profunda que solo nacional, geopolítica y espiritual. Sin querer meter lo espiritual, no lo podemos dejar afuera. Para concluir esta primera entrevista, porque hoy tenemos 3 entrevistas en 2 horas, ¿qué mensaje contundente le puede dejar a la población? Porque es una semana que todos han llamado los analistas delicada. ¿Qué debe de estar observando el guatemalteco? En primer lugar, las redes sociales, Karina, porque los medios de comunicación tradicionales están desinformando. Mire, por ejemplo, lo que sucedió ayer en el juicio del caso Molina Taise con el juez Chetumul. Los medios de comunicación tradicionales le dieron una importancia microscópica. Entonces, pongamos atención en las redes sociales, porque ahí es donde se mueve la verdad, en las redes sociales. En programas como este se mueve la verdad. Yo sé que usted constantemente está alertando a la población al respecto de lo que está pasando y de lo que puede suceder. Sin ser fatalista, Karina, porque no me he caracterizado nunca por eso. Yo estoy casi seguro de que el proceso de elección de fiscal general se va a interrumpir. Cuidado, eso es terrible para el país. Eso es terriblemente peligroso para el país. Es muy probable que se trate de dar otro golpe de Estado técnico en contra del presidente de la República también. Mire, y aquí veamos el porqué y analicemos las raíces más sencillas como ser humano de Iván Velázquez. Mire, Iván Velázquez gana $40,000 al mes libres de todo gasto. ¿Quién de las personas que nos están viendo en este momento, Karina, gana esa cantidad de plata? Entonces comencemos por eso. Simple y sencillamente él no quiere dejar de aferrarse de ese ingreso que nunca en su vida soñó tener, jamás. Multiplica esos $40,000 al mes por los años que lleva en Guatemala. Él de Guatemala se va a ir multimillonario y le va a importar un pepino lo que pase con Guatemala. Él nos va a ver desde afuera y desde afuera se va a reír de lo que esté pasando aquí. Si es que nosotros permitimos que sucedan cosas malas. Por eso estemos pendientes de lo que está pasando, participemos en las redes sociales, eso es sumamente importante. Esta gente lo toma en cuenta, Karina. Hago un llamado muy enfático a no participar en esa manifestación para la que están convocando el día jueves, porque lo que pretende hacer esa manifestación, Karina, es desestabilizar el país, desestabilizar el gobierno. Jimmy Morales no es el mejor presidente que ha tenido Guatemala, pero no es un presidente malo y no es un corrupto tampoco. Nunca en mi vida lo he visto personalmente, jamás le he dado la mano, nunca he conversado con él, ni directa ni indirectamente. No me une a él ninguna relación, más que el interés porque mi país no caiga en un agujero del que va a ser muy difícil salir. Muy bien, muchísimas gracias, usted, Ricardo. Karina. Siempre es un placer conversar con alguien que habla tan directo y que no tiene sobresaltos cuando habla, lo admiro. Y que no se le va una tapa, más admiración. Muchas gracias. Que a mí se me salen los putazos. Bueno, breve pausa, regreso enseguida, no se vayan por favor.